Les voy a pedir una cosa antes de comenzar, escuchen. No solo oigan, escuchen de verdad, porque estamos en una tierra que respira historias, donde cada calle, cada canal, cada casa abandonada guarda una leyenda que no siempre quiere ser contada. Así que déjense llevar, acomódense en la oscuridad y acompáñenme en este recorrido por 7 casas embrujadas. Ya lo saben, están escuchando, Voces de la Noche. Hace un par de años tuve que regresar a Mixochimilco por una razón que nunca imaginé: la muerte de mi tía Clara. Ella era la última habitante de la vieja casa de mis abuelos y con su partida, el lugar quedó completamente solo. La construcción era un caserón antiguo de adobe y tejas, rodeado por un terreno amplio donde alguna vez se sembró. Ahora todo estaba cubierto de hierbas altas, casi salvajes, que solo se detenían donde empezaba el corredor de tierra alrededor de la casa. No estaba lejos de los canales, no había vuelto desde que era niño, pero por razones prácticas y para vigilar la propiedad, mientras resolvíamos los papeles de la herencia, decidí quedarme ahí. Pensé que serían 1 o 2 noches, y cómo me equivoqué. La primera noche fue extraña, pero no por lo que ocurrió, sino por lo que no ocurrió. Ese silencio, ese tipo de silencio que ya no existe en la ciudad. Un silencio tan puro que se siente ajeno, incómodo, como si uno estuviera escuchando algo prohibido. De fondo se oían grillos, un perro lejano y el viento filtrándose por las rendijas de las ventanas de madera. Me recosté, intentando dormir, cuando escuché pasos en el corredor exterior, pasos lentos, arrastrados, cansados, y aunque suene imposible, eran exactamente como los pasos de mi tía Clara cuando caminaba por las noches debido a su pierna mala. Siempre recorría la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pensé que era mi mente jugándome una broma. Al fin y al cabo, volver a un lugar después de tantos años es suficiente para despertar fantasmas, aunque no sean reales. Pero la segunda noche ocurrió lo mismo, solo que esta vez los pasos no se detuvieron al terminar la vuelta. No, esa noche se quedaron afuera de mi ventana. Me quedé paralizado, no me atreví a moverme, no quise mirar, no quería descubrir si realmente había alguien ahí. Me cubrí hasta la nariz, escuchando, esperando, y al cabo de un rato, los pasos se alejaron. La tercera noche ya no pude dormir, o quizás debería decir. Ni siquiera lo intenté. Apagué todas las luces, pero me quedé sentado en la sala, con una linterna apagada entre las manos. La casa crujía como siempre, hasta que escuché claramente el chirrido de la puerta trasera abriéndose. No fue el viento, no fue un animal, fue el sonido exacto de la traba levantándose y la madera cediendo lentamente. Corrí. En las películas uno no haría eso, pero yo sí lo hice. En un segundo encendí todas las luces, revisé la puerta, estaba cerrada. Como siempre, no había nadie, ninguna ventana rota, nada fuera de lugar. Pasé el resto de la noche despierto. A la mañana siguiente salí con mi café a recibir el sol, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Pero entonces las vi: huellas descalzas marcadas en lodo, rodeando toda la casa. Provenían del lado de los canales y seguían un camino claro hasta la puerta, donde desaparecían, como si alguien hubiera entrado. Ese fue el momento en que supe que no dormiría una noche más en esa casa. No creo que lo que se manifestaba ahí fuera mi tía, aunque los pasos sonaran como los suyos, aunque pareciera su ritmo, su cansancio. Algo dentro de mí sabía que no era ella. Arreglé los papeles, alguien más se quedó con la propiedad. Yo regresé a la ciudad, a mi departamento, a los ruidos que tanto había odiado y que ahora me parecían un refugio. Mi historia podría ser más interesante si hubiera tenido el valor de quedarme una noche más, pero no lo tuve. Solo espero que este pequeño relato les haya llegado, como a mí me llegó esas noches en las que la casa, aparentemente vacía, no me dejaba dormir. A veces pienso que todo habría terminado ahí, que esa casa en Mixochimilco habría sido solo una anécdota inquietante,
algo que uno cuenta en una reunión familiar para romper el silencio, pero no, esa fue apenas la primera de varias historias que escuché cuando ya más tranquilo empecé a compartir lo que había vivido. La gente del pueblo, ¿cómo decirlo? La gente del pueblo sabe cosas que no siempre se cuentan a los forasteros, cosas que no se dicen frente a cualquiera, historias que todos conocen, pero que nadie quiere admitir abiertamente, y así fue como escuché la historia de la casa del callejón angosto. Me la contó don Hilario, un hombre mayor que conocía a mi tía desde que ambos eran jóvenes. Nos sentamos en una banca, a la sombra, mientras él recordaba con una claridad que no suele acompañar a los años. Esa casa, me dijo, siempre fue rara. Incluso cuando estaba ocupada, el callejón era estrecho, lo suficiente como para que dos personas apenas pudieran cruzarse sin rozarse. Al fondo se encontraba una casita de 2 pisos, pintada alguna vez de azul, ahora comida por el sol y la humedad. Nadie vivía ahí desde hacía décadas, pero eso no significaba que estuviera vacía. La familia que la habitó al principio, continuó don Hilario, tenía una muchacha muy bonita. Se llamaba Lucía, tenía 15 años. Dicen que reía mucho, que iluminaba el callejón cuando salía a tender la ropa, hasta que una tarde desapareció, simplemente desapareció. Salió a comprar pan, como siempre, fue por la calle principal y jamás regresó. Dicen que la buscaron en los canales, en los terrenos, en todas partes, pero nunca apareció. No hubo rastros, no hubo pistas, nada. La familia quedó destrozada, y fue entonces cuando comenzaron los golpes en la pared. Todas las noches, a la misma hora, golpes fuertes, insistentes, como si alguien quisiera salir o como si estuvieran llamando desde el otro lado. Los vecinos se quejaban, pensaban que la familia estaba perdiendo la razón, que los golpes eran producto del dolor. Pero los ruidos venían de la pared del callejón, la que daba al pasillo exterior. Y lo más extraño es que no había nada del otro lado, solo aire. A veces, mientras pasaban por el callejón, los vecinos escuchaban pasos detrás de ellos, pasos descalzos, rápidos, que se detenían justo cuando volteaban. Pero lo peor comenzó cuando la madre de Lucía empezó a hablar sola. Decía que su hija estaba ahí, que la escuchaba, que le hablaba, que incluso tocaba la puerta de su cuarto para advertirle cosas. Mamá, no salgas hoy. Mamá, no abras. Mamá, no te acerques a la pared. La mujer se volvió sombra, un reflejo de lo que había sido, hasta que un día simplemente dejó de salir. No respondió a nadie. La puerta de la casa quedó cerrada por dentro. Tuvieron que derribarla, y allí estaba, sentada junto a la pared del callejón, con la mano apoyada sobre ella, como si alguien del otro lado la sostuviera. Estaba muerta. La familia se fue poco después. La casa quedó abandonada, y aunque han pasado muchos años, la gente evita pasar por ese callejón de noche. A veces, me dijo don Hilario, inclinándose hacia mí, como si temiera ser oído, se escuchan los golpes otra vez. Los mismos, siempre a la misma hora. No supe qué decirle. El silencio se instaló entre nosotros por un momento. ¿Y qué cree que sea, don Hilario?, pregunté finalmente. El hombre me miró con una expresión que no olvidaré. Mire, joven, yo no sé qué pasa en ese lugar, pero si va a caminar por ahí de noche, no se detenga si escucha que alguien lo llama, y menos si le hablan por su nombre. Eso ya no es de Dios. Después de escuchar a don Hilario, me sentí extraño. Algo en mí había cambiado. Ya no veía el pueblo igual. Caminaba por las calles y miraba las casas vacías con otra atención, con un respeto silencioso. Sabía que detrás de muchas de ellas había historias que no querían ser contadas, secretos que se guardaban en paredes, suelos y techos de adobe. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en la casa de mis abuelos, recordé los pasos que escuché en el corredor, el crujido de la puerta trasera
y sentí un escalofrío. No estaba solo, aunque no podía verlo. Había presencias que solo se percibían cuando uno bajaba la guardia, cuando uno olvidaba que el mundo que conocemos es apenas una capa de lo que existe. Al día siguiente, decidí salir a caminar por los alrededores. Quería ver el callejón donde vivió Lucía, la casa azul que don Hilario mencionó. El aire era frío y húmedo, como si la lluvia de la semana anterior hubiera dejado su recuerdo en el viento. Me acerqué al callejón, que era más estrecho de lo que imaginaba. Las casas parecían observarme, cada ventana era un ojo, cada puerta un labio sellado. El silencio era tan intenso que podía escuchar mis propios latidos. Llegué a la casa. Estaba como la describió don Hilario, azul deslavado, con las ventanas cerradas, y en la pared del callejón marcas de golpes que se notaban a simple vista, como si alguien durante años hubiera insistido en salir. No vi a nadie, nadie me habló, pero sentí una presión, como si la casa misma respirara a mi alrededor, y entonces escuché los golpes. No eran fuertes, no eran violentos, solo un golpe constante, como si alguien estuviera marcando un ritmo desde dentro. Mi corazón latía rápido. Quise dar la vuelta, pero mis pies no obedecían. El sonido parecía acercarse. A cada segundo, más fuerte, más insistente, como si me llamara. Me acerqué a la pared. Toqué con la mano el lugar donde los golpes se escuchaban más. El frío de la piedra me atravesó hasta los huesos. Y por un instante, algo pasó. Escuché un susurro, apenas audible, como si alguien hablara entre dientes, cerca de mi oído. No mires, no te detengas. El miedo me dio un impulso, retrocedí y corrí por el callejón, sin mirar atrás. Cuando llegué a la calle principal, traté de respirar, de calmarme, de convencerme de que era mi imaginación, de que los años y los relatos habían creado un efecto en mi mente, pero en el fondo sabía que no. Algo estaba ahí, y me había visto. Esa noche no dormí. El recuerdo de los golpes y el susurro me acompañó mientras el viento movía las ramas del jardín. Sentí la presencia de Lucía, o de quien fuera que permanecía atrapada allí. No era hostil, pero tampoco pacífica. Era insistente, insistente como los golpes, insistente como el eco de algo que no puede descansar. Los días siguientes hablé con más vecinos. Algunos me confirmaron que sí, que la casa estaba maldita de alguna manera, que muchas personas escuchaban los golpes a ciertas horas, que evitaban pasar por ahí después del anochecer. Otros simplemente me miraban con desdén, como si contar historias de fantasmas fuera una tontería de forasteros. Pero incluso ellos evitaban el callejón, y eso decía más que cualquier relato. Al final, decidí que no volvería a acercarme. Después del anochecer, la casa podía quedarse con sus secretos. Yo tenía los míos. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidaré. Algunas historias no buscan ser contadas, solo buscan ser escuchadas. Y aunque no puedas verlas, aunque no puedas tocarlas, algunas presencias dejan su marca en el aire, en los sonidos, en la forma en que late tu corazón cuando crees estar solo. Esa noche, después de regresar del basurero, Abraham no pudo dormir. El recuerdo de las figuras negras, sus voces roncas y el consejo del viejo lo mantenían alerta. Cada sombra que se movía en su habitación lo hacía saltar. Por un momento pensó en contárselo a Julián o Mateo, pero algo le decía que no era una historia para compartir a la ligera. Al amanecer, el sol iluminó el pueblo y con él, un poco de tranquilidad volvió a su mente. Decidió ir al rancho para asegurarse de que los animales estuvieran bien. Todo parecía normal, excepto por un silencio extraño en el aire. Ni el zumbido de las abejas, ni los ladridos de los perros se escuchaban. El aire olía agrio otra vez, como la tarde de la aparición, pero más intenso. Mientras revisaba el corral, vio un movimiento entre los árboles que delimitaban el basurero. Dos figuras negras aparecieron de nuevo,
pero esta vez más cercanas, más definidas. No eran humanas, eso estaba claro. Sus cuerpos se contorsionaban de manera imposible, y sus ojos brillaban como carbón encendido. Abraham dio un paso atrás, y su corazón latía con fuerza. No, no queremos hacerles daño, dijo en voz alta. Casi para sí mismo, una de las figuras se acercó, y en un murmullo que parecía mezclarse con el viento, dijo: «Pasaste la prueba». Abraham no entendía. «¿Prueba?», susurró. «¿Qué prueba?». El ser se inclinó un poco, y la voz ronca continuó: «El rancho es nuestro, pero no todo lo que está aquí es para nosotros. Respetaste lo que no debías tocar». Entonces, ambas figuras desaparecieron entre los árboles, dejando solo un silencio pesado y el olor a tierra húmeda. Julián y Mateo llegaron poco después, y Abraham les contó lo que había pasado. Al principio no le creyeron, pero el hueco en la tierra donde estaba la trampa desaparecida los hizo dudar. Decidieron que no volverían al rancho después del atardecer, al menos hasta que el pueblo les diera más respuestas. Días después, Abraham buscó al viejo del basurero para agradecerle y hacer más preguntas. El hombre solo sonrió y dijo: «Los aluxes no son malos, pero no les gustan los curiosos ni los imprudentes. Respeten su territorio, y ellos los respetarán a ustedes». Desde aquel día, Abraham cambió su forma de ver el mundo. Ya no caminaba despreocupado por los senderos del rancho, ni dejaba las puertas abiertas sin pensar. Aprendió que en Yucatán, como en muchas partes del mundo, hay seres que habitan los lugares que creemos vacíos, y que algunas presencias solo se muestran a quienes están atentos, quienes respetan las reglas del espacio y la tradición. Cada vez que vuelve al basurero, ya no siente miedo, sino un respeto silencioso. Y si alguna sombra se mueve entre los árboles, sabe que no está sola, que la tierra tiene guardianes antiguos, invisibles, pero siempre presentes. Ahora, sigamos con una historia, donde el terror se mezcla con lo cotidiano. Mi nombre es Renata, y vivo en la Ciudad de México. Trabajo en un edificio antiguo del centro, uno de esos que parece detenido en el tiempo, con pasillos largos y techos altos, donde las luces siempre parpadean un poco. Nadie habla mucho de lo que pasa ahí por las noches, pero yo sí lo he visto. Todo comenzó hace unos meses, una noche que me quedé tarde para terminar un proyecto. Eran casi las 11 p.m. y el edificio estaba completamente vacío. Los ascensores sonaban lejanos y huecos, los pisos crujían bajo mis zapatos, y el silencio era absoluto, salvo por el eco de mis propios pasos. Al llegar al tercer piso, vi algo extraño. Una sombra moviéndose al final del pasillo. Al principio pensé que era un compañero que se había quedado trabajando, pero no había nadie. La sombra se deslizaba muy rápido, sin hacer ruido, como si flotara sobre el piso. Mi corazón empezó a latir más fuerte, pero la curiosidad me hizo acercarme. «Hola», dije, con voz temblorosa. Nada, solo el eco de mi propia voz y un frío que subía desde los pies hasta la cabeza. De repente, la sombra desapareció y en su lugar quedó un pequeño objeto sobre el piso, un cuaderno viejo, con tapas de cuero gastadas y páginas amarillentas. Lo levanté y lo abrí sin saber bien por qué. Dentro no había nada escrito, solo dibujos extraños, figuras humanas con ojos vacíos, pasillos que se retorcían, puertas que no llevaban a ningún lugar. En cuanto lo cerré, escuché un susurro detrás de mí. «No debiste abrirlo». Me giré y no había nadie, solo el pasillo vacío y la luz que parpadeaba. Guardé el cuaderno en mi mochila y decidí terminar mi trabajo desde mi oficina, intentando calmarme. Pero mientras escribía, el sonido de los pasos empezó de nuevo, lentos, arrastrados, siempre detrás de mí. Cada vez que me volteaba, no había nada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los dibujos del cuaderno moviéndose, las figuras de ojos vacíos acercándose. Al amanecer,
Cuando el sol entró por las ventanas del edificio, los pasos desaparecieron y sentí que podía respirar de nuevo. Al día siguiente conté lo que pasó a mi amiga Paula, que también trabaja ahí. Me miró con seriedad y me dijo: ese cuaderno ha estado en este edificio por décadas. Nadie sabe quién lo escribió ni cómo llegó aquí. Algunos dicen que quien lo toca termina viendo cosas que no existen, pero que no puedes ignorar. Desde entonces evito pasar por los pasillos vacíos del tercer piso. No sé si fue una coincidencia o si el edificio realmente guarda algo que no pertenece a este mundo, pero a veces, cuando estoy trabajando tarde y las luces parpadean, siento que alguien camina detrás de mí. Y sé, con una certeza que me eriza la piel, que los ojos vacíos del cuaderno todavía me están observando. Y para terminar, os contaré una historia final, con un giro escalofriante. Me llamo Esteban y vivo en Tepito, Ciudad de México. Trabajo como repartidor de madrugada, así que conozco cada calle, cada rincón, cada olor de la colonia. Pero hay una calle, un callejón, que desde hace años me da miedo y que jamás quise recorrer solo. Hasta aquella noche, era un jueves, había entregas pendientes y por un cambio de rutas me tocó pasar por el callejón de los susurros. Todo parecía normal: basura acumulada, gatos corriendo, luces parpadeando. Pero al segundo de entrar, sentí que algo estaba mal. Un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera detenido. Ni un auto, ni un perro, ni siquiera el viento. Solo yo. Avancé unos metros, y entonces escuché un susurro detrás de mí. Esteban. Me giré rápido. Nadie. Solo las paredes húmedas del callejón reflejaban la luz amarilla de los faroles. Intenté reírme, pensando que era mi imaginación, pero el susurro se repitió. Más cercano, más insistente: Esteban. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré alrededor y vi algo que me congeló: figuras oscuras, flotando apenas sobre el suelo, alineadas a los lados del callejón, como si me estuvieran esperando. No tenían rasgos, solo contornos humanos oscuros, y todas giraron la cabeza al mismo tiempo hacia mí. Di un paso atrás y escuché un golpe seco, como si alguien cerrara una puerta metálica. Me giré y vi que al final del callejón había una puerta que nunca había visto allí, oxidada, con marcas que parecían garras. De ella, un haz de luz blanca salió de repente, iluminando las figuras que se movieron hacia mí con un ritmo extraño, casi mecánico. Intenté correr, pero mis pies se sentían pegados al suelo. Las figuras se acercaban, susurros rodeando mis oídos. «Ven». Cerré los ojos y grité. Abrí los ojos segundos después y todo había desaparecido. El callejón estaba vacío, como siempre. La puerta oxidada, las figuras, los susurros, nada, solo el olor a tierra mojada y el frío que subía por mi espalda. Al día siguiente conté lo que pasó a un amigo que conoce bien el barrio. Me miró serio y me dijo: «Ese callejón ha estado ahí desde antes de que nacieras. Dicen que quienes lo atraviesan de noche ven lo que no deben, y algunos no vuelven igual». Desde esa noche evito ese camino, tomo rutas largas, y aunque mis ojos buscan cada sombra, no quiero volver a escuchar mi nombre en un susurro que no pertenece a este mundo. Pero, comunidad, lo más extraño es que desde esa noche, cuando reparto de madrugada, a veces siento que alguien camina detrás de mí, exactamente como antes, siguiendo mis pasos, susurrando: «Esteban». Y sé, con un frío que me cala los huesos, que si me giro, lo volveré a ver. En todas estas historias hay un hilo invisible. Las presencias nos observan, nos siguen y nos recuerdan que no estamos solos. Incluso cuando creemos que lo estamos, son espectros de la memoria, de la rutina, de la historia de los lugares y de las personas que los habitaron antes que nosotros. Y quizás, comunidad, eso es lo que hace que estas historias nos perturben y nos fascinen a la vez.
porque nos muestran que la realidad que vemos no siempre es toda la realidad que existe, que en cada sombra, en cada puerta que cruje, en cada paso que escuchamos y no vemos, puede haber algo esperando, algo que, por un momento, nos haga sentir que no estamos del todo solos en este mundo. Así que apaguen las luces, respiren profundo y recuerden que, en algún lugar, alguien o algo los está observando. Si les gustaron estas historias y quieren seguir perdiéndose un rato en lo desconocido con nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún episodio. Y, si les dio escalofríos o se dejaron llevar por los relatos, déjennos un like y compartan su opinión en los comentarios. Cada apoyo nos ayuda a traerles más historias de la noche y quién sabe, tal vez las próximas sean aún más inquietantes.